Qué alegría tan especial encontrarnos una vez más y disfrutar juntos del mensaje que proviene del cielo. Oremos. Padre amoroso, gracias por el privilegio de compartir una vez más con nuestros hermanos y amigos nuestro pan cotidiano. Esta serie de reflexiones que buscan traer fe, esperanza y fortaleza en medio de la crisis. Quédate con nosotros, bendícenos, guárdanos en tus manos benditas, en el nombre y en los méritos santos de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Así es, queridos amigos, su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, comparte en este momento tanto el arrepentimiento como el perdón son dones de Cristo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Hay muchos que tienen ideas erróneas con respecto a la naturaleza del arrepentimiento. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solo el corazón contrito y quebrantado es el que sentirá la necesidad de un Salvador. Pero ¿deben esperar los pecadores hasta que se arrepientan antes de que puedan ir a Jesús? ¿Debe ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Dijo Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo está constantemente atrayendo gente hacia sí mismo, mientras que Satanás está buscando con diligencia cada estratagema imaginable para alejarlos de su Redentor. Cristo debe ser revelado a los pecadores como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y mientras contemplan al Cordero de Dios en la cruz del Calvario, los misterios de la redención comienzan a desplegarse a la mente y la bondad de Dios los conduce al arrepentimiento. Aunque el plan de salvación requiere el estudio más profundo del filósofo, no es demasiado profundo para la comprensión de un niño. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor que es incomprensible, y al contemplar este amor, el corazón queda impresionado, la conciencia se despierta y el alma es llevada a preguntarse: ¿qué es el pecado que requiere semejante sacrificio para la redención de su víctima? El apóstol Pablo dio instrucciones con respecto al plan de salvación. Declaró, se cita Hechos 20 y 21. Juan, hablando del Salvador, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Los pecadores deben ir a Cristo porque lo ven como su Salvador, su único ayudador, con el fin de que puedan ser capacitados para arrepentirse, porque si se pudieran arrepentir sin ir a Cristo, también podrían salvarse sin Cristo. Es la virtud que sale de Cristo la que los conduce al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es tanto un don de Dios como el perdón, y no puede encontrarse en el corazón en el que no ha trabajado Jesús. No somos más capaces de arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo atrae al pecador por medio de la manifestación de su amor en la cruz, y esto ablanda el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y arrepentimiento en el alma. De Rabbi Van Herald, 1 de abril de 1890. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Gracias, querido Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, por el perdón, la seguridad del perdón de nuestros pecados que tenemos en Cristo, nuestro amante Salvador. Quédate con nosotros. Guíanos, Señor, en el camino de la salvación.
Abrázanos con ternura. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.